Bueno, muchas gracias, Monseñor, y gracias también a todos ustedes por este momento para compartir. Es un gran desafío para mí poder exponer ante ustedes, ante los obispos, tanta gente, y también compartir. Y es un momento también que creo que uno hace mucha memoria de lo recibido. Para mí es muy especial hacer memoria del Padre Fernando, de Norberto, del Padre Ignacio, que uno ha recibido tanto y uno lo siente presente en este momento. En estos días cuando preparaba, me venía a la memoria tantos momentos compartidos en los endedios, y verdaderamente que siento que ellos están escuchándonos, y esto de estar en Zoom creo que es un signo grande de lo que es la comunión de los santos, en las distancias, y también la distancia espiritual o física que nos da la muerte, pero sí en la comunión espiritual. Voy a compartir pantalla. Me han inhabilitado, Gabriel. Hasta hace ratito tenía facultades, ahora no las tengo. Ahí vemos qué pasa para poder compartir pantalla. Yo he pasado por el chat de Sedin dos archivos, que es el Vademecum, y también una recopilación de un archivo Word o PDF de los puntos prácticos y numerados, que no está en el Vademecum, que después nos puede servir para hacer el trabajo. Ahí está, ahora sí. Me avisan cualquier cosa si no se ve bien. Voy a extender la pantalla. Esperen que lo voy a poner para presentar. Ahí creo que están viendo toda la pantalla. Cualquier cosa me señalan. Bien. Bueno, como decía Monseñor Pedro, la intención es presentar este Vademecum ecuménico, que fue presentado el 4 de diciembre del 2020 por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Es un documento, por lo tanto, muy reciente, y que todavía no hay tantos comentarios y recepciones. Sí está la presentación oficial, que después puedo pasarle el link porque es muy interesante poder descubrir la presentación que se hizo en su momento, y nosotros ahora lo queremos dejar resonar. Mi compartir va a tener tres momentos. El primero va a ser este de apropiarnos, después va a haber un segundo momento de un ejercicio espiritual que voy a proponer, y un tercero que va a ser más bien un trabajo para realizar, aunque todo tendrá su trabajo. En este primer momento, yo me imagino poder hacer carne y vida el documento, y por lo tanto dejarnos movilizar. Ahí hay una foto de un niño abrazado a un libro. Sería bueno que después cada uno pueda tener esta misma foto, no tanto física, pero sino interiormente, de poder cada uno de nosotros abrazarnos al Vademecum como un ejercicio de apropiación. Porque creo que esto es muy importante, si no a veces los documentos quedan como guardados en la biblioteca, y si no nos apropiamos, son letra muerta. Hay distintas maneras de apropiarnos. Puede ser una manera académica, profundizando el texto del documento a partir de las directrices teológicas, de la historia de ese texto, de los antecedentes en el magisterio. Podemos profundizar desde la estructura. Hay varios modos. Yo voy a presentar una que creo que es desde la experiencia, que hoy recordaba en estos días también el 2006, cuando yo, siendo un joven y más flaco seminarista, participé de aquel endedio de esperanza, y que para mí fue el inicio de este camino y fue tan significativo. Desde ese lugar yo quiero apropiarme. Insisto, hay otras formas seguramente de apropiarse de este documento, y muy válidas y necesarias. Este es un ejercicio que les propongo. Hay 36 recomendaciones prácticas, y creo que desde ahí podemos dejar resonar esas recomendaciones, y a mí la palabra resonar me gusta mucho, me la van a escuchar tal vez ahora y otras veces, porque me parece muy importante dejarlas resonar en nuestra actividad cotidiana, en nuestro camino de cada uno de nosotros, también en nuestro proceso intelectual, en cada una de las cosas que cada uno trae a este endedio, y que trae también en el camino que lleva recorrido o que hoy empieza a recorrer tal vez.
Y en este sentido, la pala es un signo de lo que creo que tenemos que hacer con el documento, que es ponernos a trabajar. Particularmente creo que la intención es esa, poder mirar rápidamente en el documento aquellas situaciones que nos pongan en un ejercicio de trabajo. Yo le he llamado a este momento una guía de lectura para un ejercicio de discernimiento. Esa es mi intención, que cada uno de nosotros pueda adentrarse al documento leyendo aquellas cosas que nos permitan discernir en nuestra tarea pastoral ecuménica, en nuestras diócesis, en la comisión episcopal, en nuestros movimientos, o en cada una de las acciones, cómo este documento nos permite discernir. Y para hacer un proceso de discernimiento, ya lo sabemos, tenemos que dejarnos iluminar por el magisterio, dejarnos interpelar por la realidad, dejarnos también movilizar para encontrar caminos concretos. El verdadero discernimiento tiene todos esos momentos. No se queda solo en lo intelectual, no se queda solo en un movimiento espiritual, ni siquiera rápidamente va a la acción. Es una conjunción que nos permite precisamente hacer algo integral. Iluminar, movilizarnos interiormente para poder responder y responder. Si el discernimiento no termina en una acción práctica, esto nos lo enseñan los maestros espirituales, no sirve. Y en esto también, si nosotros no terminamos reformulando nuestra acción cotidiana, creo que el documento pierde vida y sentido. Me llama la atención que hay 8 veces que usa la palabra discernimiento en el documento, y fuertemente en algunos momentos hay una insistencia desde ese lugar. Les propongo que podamos discernir desde nuestro lugar y desde nuestra experiencia, ya sea personal o también comunitaria. Para algunos tal vez este documento les permita iniciar un camino de trabajo en esta dimensión de la vida de la Iglesia. O tal vez para una comisión signifique iluminar algunos aspectos que tenemos que iniciar. Todos tenemos que siempre iniciar cosas. Y tal vez el documento nos despierte en esa capacidad de iniciar un proceso, iniciar un gesto, iniciar una actividad. Para otros tal vez encontrar capacidad para consolidar una cosa que ya venimos realizando. Aquellas cosas que durante el tiempo lo hacemos habitualmente, el ejercicio de la oración, alguna actividad concreta, y poder, a través de las indicaciones prácticas y la reflexión que trae el documento, poder como poner mayores soportes y hacer que esa actividad precisamente crezca. Y algo que aparece muchas veces y que es tan bello en este camino, que es también la capacidad de renovar. Hay cosas que a lo mejor se nos han vuelto rutinarias, hay cosas que tal vez las hacemos por inercia, o hay otras que necesitamos ir a lo más profundo de la acción del Espíritu en nosotros y necesita ser renovado. Entonces, no olvidar estos 3 verbos que me parece que nos pueden ayudar para descubrir en las acciones prácticas y en cada una de las partes qué debo iniciar en mi trabajo y en la comisión, qué debemos consolidar, qué debemos renovar en este trabajo ecuménico que tenemos como Iglesia. Les voy a proponer una regla pedagógica que es propia, pero que me parece que es importante para poder resumir el documento. Yo le llamo la regla pedagógica para sintetizarlo. Y me gustaría que lo repitieran ustedes ahí donde están. 2 por 2 es 4 más 3. Esa es una regla que para mí sintetiza el documento. 2 por 2 más 4 es 4 más 3, nos permite descubrir todo el documento con una apropiación o con una síntesis que es personal. No está en la estructura, aunque tiene su fundamento en la estructura que nos presenta, pero que intenta ser algo interesante. Si esa regla después se instala entre nosotros, yo creo que estaré cumplido la tarea de haberles ayudado a apropiarse del documento. ¿Y qué significa esta regla? En primer lugar, el 2. Hay 2 herramientas. Creo que podemos encontrar 2 herramientas claramente en el Vademecum. La regla dice 2 por 2, porque los segundos son 2 dimensiones. Claramente que son las 2 grandes partes del documento, están expresadas en estas 2 dimensiones. Decíamos 2 por 2 es 4, porque para mí aparecen 4 caminos.
muy claramente en el discernimiento. 2 por 2, 4, más 3. ¿Y por qué 3? Porque aparecen 3 diálogos. Entonces acá está la regla pedagógica que para mí nos permite, volviendo a la anterior, para algunos encontrar algunas herramientas para iniciar una tarea, para algunos será de redescubrir y renovar esas dos dimensiones que tiene el ecumenismo, para otros será encontrar en esos 4 caminos que están expresados cosas para iniciar, para consolidar o para renovar. Igualmente ese ejercicio con los diálogos que está presentándose. Pero acá en esta estructura y en esta regla pedagógica, 2 herramientas, 2 dimensiones, 4 caminos y 3 diálogos tienen un ejercicio para moverse en el documento como pez en el agua y para también permitirse siempre tenerlo presente a la hora de las reuniones de las comisiones o a la hora de la propia examen en el camino que estamos realizando. Empezamos a poder detallar esta regla pedagógica y poder darle su fundamento. En el punto 5 dice así: este vademecum se propone al obispo como un estímulo y una guía para el cumplimiento de sus responsabilidades ecuménicas. Y aquí yo donde le he llamado las 2 herramientas. Estímulo y guía que nos ayuden precisamente. Como estímulo yo me imagino algo que nos pone horizonte, algo que nos moviliza, algo que tal vez no está tan presente en la vida real, pero que sí está motivándonos e iluminándonos. Yo siempre creo que, por ejemplo, los senderos siempre para mí han sido un gran estímulo. A veces el compartir las experiencias. Y a veces algunas de esas reglas prácticas nos ponen como ese horizonte. Por ejemplo, la propuesta 20, por eso yo se las mandaba numeradas para que después puedan citarlas porque no están ubicadas de esa manera. Invitar cuando sea oportuno a otros líderes cristianos a las celebraciones litúrgicas y acontecimientos significativos. Eso nos estimula a estar atentos siempre cómo poder cumplir esa propuesta, que no es una indicación, es una indicación práctica, pero que no nos dice dónde, cuándo, a quién, pero sí que nos motiva a estar precisamente atentos para poder visualizarlo. Y creo que siempre tenemos que estar iniciando, consolidando o renovando gestos, actitudes y acciones que nos estimulen, que nos den esa capacidad de movilizarnos. A su vez, porque es una herramienta, la otra gran herramienta que menciona el documento y que es que es guía. Y yo como guía me ubico a algo que nos ayuda a ordenar, algo que nos da precisiones, aquello que nos ayuda a orientarnos. Yo me recuerdo cuando inicié esta tarea, y que les puede pasar a muchos, que se hablaba de la semana de oración por la unidad de los cristianos, o se hablaba de organizar momentos de oración de distinta índole, y uno tenía la guía que venía, obviamente, preparada, pero habría que saber adaptarlo. Y una de las cosas que primeramente yo empecé a preguntarle a Gloria, a los otros delegados, a aquellos que tenían más historia, es pásenme una guía para orientarse. Y en muchas cosas necesitamos esa guía. Un ejemplo de ello es nombrar un delegado diocesano para el ecumenismo, una cosa bien concreta que indica el camino. En este sentido, las herramientas que encontramos en estas 2 grandes dimensiones creo que nos permiten sentar las bases y movilizarnos en el trabajo ecuménico. Porque uno necesita tener como una estructura a la hora de iniciar, consolidar o renovar este trabajo. Necesita dejarse guiar por otros, por la experiencia de otros y también por las indicaciones precisas del magisterio. Y hay otras que nos tienen que movilizar. Poder estar atento cómo en nuestra vida cotidiana de trabajo pastoral hay cosas que nos van a estimular y hay cosas que necesitamos precisar como guía. Esto es muy importante porque después en el trabajo de grupo va a ser la propuesta que le hago, poder determinar qué cosas necesitamos como estímulo y qué cosas necesitamos como guía. Vamos ya a abordar las 2 dimensiones. En el punto 42, casi al final, dice: las 2 partes del presente vademecum han tratado de abordar 2 dimensiones del ecumenismo: la renovación de la Iglesia en su propia vida y estructuras, y el compromiso con las otras comunidades cristianas. Punto 42. Este power después yo se lo voy a pasar, veo algunos anotando rápidamente,
después lo van a tener. Vayan anotando más bien aquellas cosas que les resuena, pero no copien la diapositiva porque lo tienen, así que no quédense tranquilos que lo van a tener. Más bien tomen nota de los que resuenen ustedes como si estuviéramos haciendo un ejercicio espiritual. Estas dos dimensiones, como decía, la segunda parte de la regla pedagógica, 2x2, 4, nos habla de estos dos grandes mundos o dimensiones. La renovación de la Iglesia, por ejemplo, la propuesta 6 apunta a eso, asegurarse de que haya un curso obligatorio de ecumenismo. Es más amplio en la definición, pero una cuestión práctica en la diapositiva está abreviado, pero son cosas que nos interpelan a nosotros en nuestro modo de vincularnos como católicos, en nuestras estructuras. Aquí creo que es el gran desafío que tenemos en la Iglesia en el momento presente. Cómo vincular nuestra actividad pastoral con otras pastorales. El punto 10, que no está allí citado, dice, por ejemplo, de la Comisión Episcopal, que tiene la necesidad de trabajar o asesorar a los diversos organismos de la Conferencia Episcopal en el cumplimiento de sus renovaciones o responsabilidades ecuménicas. ¿Cuánto tenemos para ampliar en la renovación de la Iglesia hacia la diócesis, hacia la nación, hacia las regiones? ¿Cuántas dimensiones tenemos que fortificar en torno a la catequesis, a la misión, al trabajo pastoral con los enfermos, al trabajo social, ya lo veremos? Cuando se lee de los matrimonios mixtos, cómo invitar a que la pastoral familiar de nuestra iglesia diocesana o nacional también incorpore elementos ecuménicos. Esta dimensión yo creo que es la que más nos desafía y que a veces tenemos como más adormecidas. Y somos nosotros los que tenemos que estimular, creo, a las otras comisiones para que en la catequesis, en la misión, en la pastoral de la salud, en la pastoral social, en la pastoral familiar, se asuman esta dimensión ecuménica. Si no, vamos a quedar siempre siendo un organismo aislado. Pero también la otra gran dimensión es el compromiso con las otras comunidades, y creo que esto está bastante desarrollado, tendrá que seguir creciendo, pero esto es como lo primero que se piensa cuando se habla de ecumenismo, y creo no tanto la otra dimensión. Por ejemplo, una propuesta que es la 12, publicar en Navidad o Pascua un mensaje común con otro líder o líderes cristianos. Una aclaración que no hice en su momento, estas propuestas o estas recomendaciones, como le llama el documento, el Vademecum, no son simplemente pragmatismo, están iluminadas, porque anteriormente están antecedidas por todo un registro, una reflexión, también la iluminación desde el magisterio. Yo me voy a la propuesta porque creo que sintetiza para nuestro discernimiento acciones concretas, pero eso no nos exime, obviamente, de profundizar lo que está antes de la propuesta, que es la iluminación y el camino magisterial. ¿Se acuerdan la regla pedagógica? Si no la van mencionando conmigo. Así que he pasado con la diapositiva, perdón, siempre hay alguna particularidad. Se había tildado la presentación. Después de las dimensiones, como decía, este es un trabajo arduo, y un trabajo que podemos decir ad intra y ad extra de nuestra relación y nuestros vínculos. Seguimos avanzando en la regla pedagógica. El movimiento ecuménico es uno e indivisible, no obstante adopta diversas formas según las diversas dimensiones de la vida eclesial. Aunque distingamos estas formas de ecumenismo para una mayor claridad, hay que tener siempre en cuenta que no dejan de ser aspectos interconectados y mutuamente enriquecedores de una misma realidad. Punto 4. En este sentido, los caminos que yo mencionaba son 4, el espiritual, el pastoral, el práctico y el cultural, son en definitiva, para mi modo de ver, los caminos. Así no está estructurado el documento, esta es una estructura que yo hice de otra manera. En el sentido espiritual, nos dice el punto 16, el alma de todo el movimiento ecuménico. Ya esto lo hemos trabajado muchas veces. Allí encontramos 8 recomendaciones prácticas para profundizar el ecumenismo pastoral. Luego, cuando se nos habla del espiritual, cuando se nos habla del ecumenismo pastoral, enfrentar los mismos desafíos pastorales y misioneros. Para mí y mi sensibilidad, este es uno de los puntos más bellos, o los que más me movilizan, y creo que tienen las mayores posibilidades de concreción. Allí encontramos 5 recomendaciones prácticas para poder profundizar
en ese ecumenismo pastoral, que nos hace responder a los desafíos de un modo conjunto. Aquí es la realidad la que nos habla, y la realidad la que nos interpela como hermanos. Me parece sumamente interesante ese punto. Como también el ecumenismo práctico, que podemos definirlo como la cooperación para defender la dignidad humana y para aliviar los sufrimientos. Allí encontramos 5 recomendaciones prácticas, y también verdaderamente todo un camino muy profundo para realizar en ese tema. El punto 38 para mí también es uno de los más movilizadores, porque nos interpela ante la realidad humana de la trata de personas, de la ecología, de las adicciones, y allí cuánto podemos hacer conjuntamente. Allí es como llevar a la escena pública el testimonio de fe en Jesús. Creo que aquí tenemos un gran desafío, que la modernidad nos quiere encerrar en los templos y quiere encerrar las prácticas en lo privado. El ecumenismo pastoral y práctico nos ayuda también en el ejercicio de evangelizar juntos a la sociedad y de recordar que la dimensión religiosa es parte integral de la sociedad. Una cosa que creo que aquí podemos tener luego como gran desafío en Argentina es también una ley de libertad religiosa. El último camino, que es el camino del ecumenismo cultural, es la promoción de proyectos culturales comunes, inculturar de nuevo el Evangelio en nuestro tiempo. Aquí no hay recomendaciones prácticas específicamente, pero ya el planteo es una recomendación práctica y muy interesante. Una de las cosas que más me gustó también en el punto 41, la posibilidad de ampliar a la cultura, a la música, a las expresiones de arte, que muchas veces creo que todos lo hemos utilizado, pero poder descubrir que ese también es un camino ecuménico, y un camino que también tiene mucha resonancia en el diálogo con la sociedad, porque la cultura es expresión de toda una sociedad. Entonces, si logramos incorporar en esa cultura caminos ecuménicos, verdaderamente que también estaremos influenciando y no encerrándonos solo en una experiencia religiosa adentro del templo. Último, en esta regla pedagógica se van acordando, ¿no? 2 por 2, 4 más 3. La última parte de la regla son los 3 diálogos que pone el documento. El diálogo de la caridad, el diálogo de la verdad, y no sé por qué hoy estoy teniendo siempre algún problemita con los mouse o demás, el diálogo de la vida. En el diálogo de la caridad, no solo a la fraternidad humana, sino también a los lazos de una comunión forjada en el bautismo. La caridad siempre nos desafía, como recordaba Monseñor Pedro, en Fratelli Tutti, pero acá aún tenemos algo más profundo que nos hace trabajar la caridad, que es la comunión que surge del bautismo. Hay un nivel y una profundidad particular en esta dimensión. Aquí encontramos 6 recomendaciones prácticas para trabajar este diálogo de la caridad. Cuando habla del diálogo de la verdad, se refiere al diálogo teológico que tiene como objeto el restablecimiento de la unidad de la fe. Aquí el gran trabajo que tiene la reflexión teológica dentro del campo ecuménico. Allí hay 3 recomendaciones prácticas, porque no es una cuestión solo de expertos, sino que también nosotros podemos llevar a cabo en nuestros ámbitos. Y por último, el diálogo de la vida, que es la expresión concreta mediante una acción conjunta en el ámbito pastoral, en el servicio al mundo y a través de la cultura. Allí tenemos 6 y 5 recomendaciones prácticas, que son las que se refiere al ecumenismo práctico y al ecumenismo pastoral. Esta estructuración que yo les di a través de la regla pedagógica cambia un poquito el orden, sobre todo de la segunda parte del Mademecum, pero me parecía como regla pedagógica que es más sencillo poder apropiarnos de esta manera. Repetimos porque me interesa que quede. 2 herramientas, 2 dimensiones, 4 caminos y 3 diálogos. Y volviendo a lo que les decía al inicio, esto nos permite discernir para iniciar, para consolidar o para renovar nuestra acción pastoral, poder pensar siempre, ¿usamos estas herramientas? ¿Tenemos presentes estas dimensiones? ¿Cómo ejercitamos en este camino, en estos 4 caminos que nos propone? ¿Cómo están presentes las dimensiones del diálogo? Creo que teniendo la regla pedagógica y sabiendo qué tenemos enfrente de la realidad,
nos puede ayudar muchísimo para que el documento no quede en el escritorio, no quede en la biblioteca, sino nos ayude precisamente a encarnar en la vida diocesana y en la vida de nuestra patria el trabajo ecuménico. Esta es como la primera parte, que era de cómo apropiarnos. Insisto, hay otras formas de apropiarse y ojalá que se crezcan en otros modos. Las que yo proponía era a través de esa regla pedagógica. Este segundo momento es actitudes o virtudes. Una de las cosas que más me gustó del documento cuando lo leía es que había cosas que uno las leía y movilizaba el corazón, y no podía en esta presentación no traerlas. Sobre todo como obra de renovación y de reforma. Y voy a dejar resonar el texto de ese punto, que si bien no está puesto en la presentación por la extensión, sí me parece que lo dejemos ahora que nos cuestione. Dice el punto 6, Unitatis Redintegratio enseña que es deber primordial de los católicos considerar también por su parte, con ánimo sincero y diligente, lo que hay que renovar o corregir en la misma familia católica. Por esta razón, es necesario que los católicos, antes de comenzar por sus relaciones con los otros cristianos, examinen su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia y, como es debido, emprendan animosos la obra de renovación y de reforma. Esta renovación interior dispone y ordena a la Iglesia al diálogo y a la relacionarse con los demás cristianos. Es un esfuerzo que se refiere tanto a las estructuras eclesiales, que es la dimensión primera, como a la formación ecuménica de todo el pueblo de Dios, la sección B de esta parte. Y en eso les propongo entonces un ejercicio de renovación interior, y casi me atrevo a decir que pueden tomarse como unos puntos para unos ejercicios espirituales de nuestras comisiones diocesanas, o por qué no, para un ejercicio espiritual nacional de todos aquellos que trabajamos en el ámbito del ecumenismo. Dejar resonar estos puntos. En primer lugar, trabajar las virtudes. Algo que es tan importante. En el punto 31 dice, para esta empresa, todo el desafío ecuménico, se pide a los católicos que practiquen en igual medida dos virtudes gemelas del ecumenismo, paciencia y perseverancia, procediendo gradualmente y con precaución sin eludir las dificultades. Yo me preguntaba cuando leía esto, ¿yo tengo paciencia y perseverancia? ¿Trabajo estas virtudes en mi acción ecuménica? Y no las sé responder del todo. Pero sí me parece que todo creo que hemos tenido dificultades en nuestros vínculos ecuménicos con otros hermanos. A veces encontramos dificultades en el modo en que nosotros queremos que nuestra diócesis encarne en otros ámbitos este deseo ecuménico. Y bueno, ahí yo dejaba resonar paciencia y perseverancia. La perseverancia de seguir insistiendo y la paciencia que nos ayuda a que la obra la realice Dios, el Espíritu, no nosotros. Por eso me parece tener como norte estas virtudes a mí me ha ayudado mucho a renovar y poder entender cómo trabajar el ecumenismo. Después, poder descubrir cuáles son nuestras disposiciones fundamentales que se nos pide como actitud interior. Y en este punto, en el 11, recordando algo de Unitatis Redintegratio, dice que quienes desempeñen el diálogo ecuménico tienen que hacerlo con amor a la verdad, con caridad y con humildad, que son las disposiciones fundamentales que deben estar al centro de la formación ecuménica de todo el pueblo de Dios. Amor a la verdad, caridad y humildad. Eso es lo que nos dispone profundamente en esta tarea. Otra actitud que me pareció muy bella y es lo que a mí más me ha ayudado en mi ministerio sacerdotal y en mi identidad como católico. Apreciar y aprender de los demás. Apreciar lo que Dios realiza en las otras comunidades, no solo en otras comunidades cristianas, sino también en otras comunidades locales que encarnan la vida de la Iglesia Católica. Y abrir el camino para aprender de esos hermanos y recibir sus dones. Es la capacidad de enriquecerse. No podemos trabajar en el ámbito del ecumenismo si no tenemos esta capacidad de dejarnos enriquecer.
Si no apreciamos y aprendemos de los demás, no lo podemos hacer. Y eso nos ayuda en nuestra identidad y también nos capacita para abrirnos a los demás. Como les decía, mi ministerio sacerdotal, como de muchos, va teniendo distintas parroquias, ya voy por 3, he tenido distintos oficios en algunas dimensiones, lo que más ha permanecido tal vez es esta dimensión, y siempre me ha ayudado a abrir la inteligencia, a abrir el corazón y también a abrir mi acción pastoral. Y eso tenemos que contagiar. Por último, para cerrar esta dimensión espiritual de ejercicios, tenemos que evitar peligros, y eso también tenemos que aprender a trabajarlo interiormente. Superar ciertos rechazos que deben ser perdonados, una obstinación no evangélica en la condena de los otros, y un desprecio derivado de una presunción nociva, dice el punto 24. O en otro hecho particular, cuando se hace un cambio de afiliación eclesial, precisamente dice, debe evitarse cuidadosamente cualquier manifestación de triunfalismo. Punto 37. Si no trabajamos interiormente estos peligros, sobre todo el primero, que yo creo que a veces está muy presente, sobre todo en algunos grupos católicos, porque nos toca hablar de nosotros, no de los demás, no podemos avanzar en el trabajo ecuménico. Y el último punto, para ir concluyendo, es el de los interlocutores. Al final, el Vademecum presenta todo un detalle de cuáles son los interlocutores, y en este sentido, el ejercicio de mapear la diócesis. Cuando me enteré que Fray Scampini iba a estar aquí, uno se pone un poquito nervioso saber que está escuchándolo alguien que sabe tanto, y alguien que para mí fue clave en los inicios. Yo lo escuché por primera vez, insisto, siendo un joven y flaco seminarista allí en Esperanza, y después generosamente él siempre me acercó materiales, sobre todo al inicio que yo lo bombardeaba con mail, y no sé si él lo dijo tal cual, pero yo sí lo considero en mi camino, que lo aprendí de él, mapear la diócesis, que era conocer cuáles son nuestros interlocutores. Y es un ejercicio que tenemos que hacer, porque los interlocutores cambian muchas veces. Porque promover el encuentro siempre necesita de rostros concretos. Y en ese sentido, el Vademecum al final, hacernos todo ese registro de cuáles son los diálogos y los documentos, nos ayuda a ponerle rostros concretos. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder hacer nuestro propio mapeo diocesano. ¿Cuáles son las comunidades presentes? ¿Quiénes son los pastores? ¿Cómo se van cambiando? Eso me parece importante. Obviamente que vuelvo a lo que decía, y de acá me aseguro que lo que yo he dicho no es todo, y que seguramente hay otros modos. Este era un modo de presentarlos. Cada uno tendrá que hacer su propia síntesis personal al leerlo y poder incorporarle otras motivaciones. La idea para el trabajo en grupo, que vamos a tener ahora unos minutos, es llenar un cuadro de síntesis que nos ayude a proyectar el camino ecuménico. Si pudieran elegir a alguien que suele trabajar online, yo voy a pasar un link para poder trabajar un archivo Word y poner ahí rápidamente las conclusiones. Si no se puede hacer, volvemos a la antigua usanza, alguien que haga un cuadrito donde haga esto. 2 líneas que digan guía y estímulo, y en esas 2 grandes dimensiones. Es conjugar las 2 herramientas y las 2 dimensiones que el Vademecum nos dice. Entonces, poder pensar rápidamente qué cosas necesitamos como guía en la renovación de la Iglesia, qué cosas necesitamos tal vez que los expertos, las comisiones, puedan con precisión dar indicaciones para trabajar en la renovación eclesial. Y qué cosas necesitamos encontrar en esa dimensión, estímulos. Que como les decía, el estímulo es algo que nos oriente, que nos movilice, que tal vez no está tan concretizado, pero que sí esté presente. Y el mismo ejercicio de herramienta como guía y estímulo, hacerlo en la relación con las otras comunidades. ¿Qué cosas necesitamos como guía en la relación con las otras comunidades? Algo que se hizo en este último tiempo es todo lo del bautismo común, ese documento que por ahí está dormido en nuestras secretarías parroquiales, que nos ayuda mucho en esa guía y también en ese estímulo. Recordábamos en estos días también con Gabriel
una guía para la oración en el Bicentenario, que después muchos hemos utilizado esa guía que se preparó en su momento por la Comisión Episcopal para replicar oraciones en nuestras comunidades. A eso me refiero como guía. Y también qué otras cosas necesitamos como estímulo para poder trabajar con los demás. Luego, en el plenario, yo les voy a pasar un link para hacer una breve encuesta online para evaluar y proponer cosas para crecer. Una breve pregunta que no solo se refiere a este momento, sino a todo el endedio. Una encuesta que se hace a través de Google Form y simplemente tienen que ir poniendo los puntitos. Es anónima, si alguno quiere poner después el nombre, si no, es simplemente anónima, que nos ayude a seguir avanzando. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí tienen las redes sociales, si alguno quiere sumarse o ver, en Facebook, en Instagram, y ahí está mi correo, por alguna cosa que deseen y necesiten. Yo no me he visto en la cámara, no sé por qué, esas son las cosas que uno usa cotidianamente estos medios, pero acá me había desaparecido. Voy a dejar de compartir, y ahí explicamos entonces cómo seguimos en este momento.